Ahora. Buenas tardes. Continuamos con el horario previsto y me corresponde en este caso presentar a Jesús Mercader. Ocurre que Jesús Mercader no requiere de presentación, ya le conocéis todos, catedrático de la Carlos III, cónsul en Uría y Menéndez. En fin, quizá por añadir algo actualizado de esta misma semana, su trayectoria profesional, académica y de abogacía, pues le ha llevado a que le otorguen el galardón del premio al mejor laboralista en Asnala, lo que ocurrió este martes pasado. Jesús Mercader ha venido investigando y se ha venido preocupando especialmente de cómo las nuevas tecnologías han venido alterando el mundo del derecho del trabajo. Lo hizo en estas monografías que conoceréis del año 2002 y también del 2022, ¿no? De tercera y cuarta revolución industrial. Ha venido estudiando con detenimiento las cuestiones de inteligencia artificial y nos va a hablar del sistema de responsabilidades por el uso de la inteligencia artificial en la Agencia Española de Protección de Datos, en Inspección de Trabajo y en la Agencia Estatal de Supervisión de la IA. Así que sin más dilación le doy la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias, David. Bueno, muchas gracias, David, por tus palabras, por tu presentación y muchas gracias a los organizadores de este congreso, al profesor Todolí y al profesor Beltrán, porque me parece que es una iniciativa extraordinaria. Yo no les estoy viendo a ninguno de los dos, pero al profesor Beltrán bueno, y al profesor Todolí, que está también por ahí, pues les mando un abrazo muy fuerte porque me parece que es una iniciativa extraordinaria y además demuestran un acto de generosidad, porque al contar con aquellos de nosotros que también estamos inquietos por el mundo del cambio tecnológico y de la inteligencia artificial, pues nos permiten seguir compartiendo con ellos que están liderando reflexiones y análisis muy importantes. Hemos tenido este mismo congreso, la iniciativa Interblogs que hemos tenido en los últimos meses en los distintos blogs que llevamos sobre estos temas, pues yo creo que ponen de manifiesto pues, la necesidad de crear una comunidad universitaria, en este caso desde la perspectiva laboral, que se acerque al análisis conjunto. Yo creo que cada uno por separado es muy difícil que alcance una reflexión final sobre esta materia y, bueno, como se ha puesto de manifiesto esta mañana aquí, pues las intervenciones que se han realizado han sido de un nivel extraordinario por todos los participantes. Muchas gracias a la Universidad de Valencia. Tener aquí al profesor Sala, que está hablando con el profesor Gerlich en este momento, pues les es un auténtico honor. Siempre lo digo, el profesor Sala debe estar ya aburrido de que siempre haga esta reflexión sobre él, pero es un auténtico placer y bueno, demuestra que una persona como él, que ha sido referente para todos nosotros y lo sigue siendo, acaba de hacer entrega de su última obra, cosa que me admira, pues que es uno de los grandes maestros del derecho del trabajo español y que siempre nos hemos mirado en su espejo, pues sigue mirándonos y estándonos aquí presentes para tensionarnos con su presencia cuando analizamos estas nuevas cuestiones. En definitiva, muchas gracias. Entro en el análisis del tema porque si no luego el profesor Verdi dirá que estoy perdiendo el vino en catas. El tema que me ha pedido el profesor Gerlich, el profesor Todolí que analice es el tema de las responsabilidades por el uso de inteligencia artificial. De esta mañana ya se ha hablado de responsabilidades y ha habido varias intervenciones. La intervención de la profesora Rodríguez Sáenz Galeano ha sido magistral. Yo creo que nadie como ella conoce el tema de la responsabilidad por productos defectuosos y las reflexiones que ha analizado desde esa perspectiva me parecen magníficas, como siempre que analiza esta materia. Yo voy a intentar empezar donde terminó ella, es decir, bueno, las responsabilidades por parte de los usuarios de sistemas de inteligencia artificial, las responsabilidades por parte del empleador en materia de inteligencia artificial. Me parece que es un tema como digo en el subtítulo, por armar. Es un modelo en construcción y yo lo que voy a hacer es utilizar estas técnicas que se están desarrollando a la luz de los sistemas de inteligencia artificial, que son los sandboxes regulatorios, ¿no? Esto es un sandbox investigador, es un terreno de arena donde yo pues, voy a compartir con ustedes esta mañana pues cuál es mi visión hasta este momento, porque mis visiones, yo creo que las de todos sobre estas cuestiones son dinámicas. Según nos vamos acercando, vamos profundizando, vamos participando en jornadas como esta, vamos incrementando nuestro conocimiento y nuestra perspectiva de cuestiones. Yo les voy a decir cuál es mi percepción de esta cuestión. Por lo tanto, sometida, como se decía y se dice en los dictámenes, sometida a otros mejores fundados en derecho, porque, insisto, es
una primera aproximación a una materia en la que necesariamente vamos a tener que seguir trabajando. Estamos en un momento de transformación y yo creo que estamos, pues como digo ahí, en un nuevo tablero. Desde luego el tablero parece que es nuevo, el juego al que jugamos ahora parece que está cambiando en cuanto a sus formulaciones, en cuanto a los temas que se sitúan detrás de las cuestiones que se nos plantean. El tema de la inteligencia artificial, pues lógicamente nos reformula percepciones clásicas de las cosas, nos traen a nuevos mundos conceptuales. Yo creo que una de las cuestiones más interesantes del reglamento de inteligencia artificial, una de las muchísimas, es el nuevo marco conceptual que incorpora, esos 60 y más de 60 y tantos conceptos que crea, la propia definición de sistema de inteligencia artificial y la propia definición del sistema de inteligencia artificial como una máquina, lo que desde el punto de vista jurídico, pues yo creo que tiene consecuencias muy importantes. Esa definición que hace el reglamento creo que es desde el punto de vista jurídico muy significativo, juridifica una noción que tiene un contenido altamente técnico, por tanto estamos, insisto, ante un nuevo tablero y la cuestión es si las piezas son las mismas o las herramientas para el movimiento, las reglas para el movimiento de esas piezas siguen siendo las mismas. Desde luego que la realidad es distinta y diversa, aparece yo creo que con toda claridad. Yo creo que si nos acercamos y en alguna ocasión, en algún trabajo reciente, pues he dicho un poco simplificadoramente, pero es como cuando nos acercamos a realidades tan complejas como esta desde el punto de vista normativo, lo decía el profesor Goñi en su intervención, como es el reglamento de inteligencia artificial, una tendencia a tratar de hacerlo humano, de tratar de aprenderlo, pues me llevó en su momento a tratar de ordenar alguna de las esencias de este reglamento en torno a eso que llamaba el triángulo de oro de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial se construye desde una idea central, que es la aproximación desde el riesgo, desde el riesgo, de ahí la construcción que hace el reglamento, desde las actividades que son de riesgo inaceptable hasta los que son de alto riesgo. Se ha hablado también esta mañana de esta cuestión. La noción de riesgo es medular y, por tanto, su construcción, definición y articulación es uno de los grandes objetivos. El profesor Goñi iniciaba ese camino esta mañana tratando de delimitar esa idea al hilo de la lectura del reglamento de inteligencia artificial. Creo que aparejado a esa realidad hay un modelo de garantías también complejo, donde se trata de establecer, en alguna pregunta se hacía también esta mañana, pues alguna medida puertas al campo de lo que es este modelo tan amplio que se genera y las dificultades de ese bosque de conceptos jurídicos indeterminados de los que hablaba Ignacio Bertrán, y un sistema de responsabilidades aparejado. Es decir, esta es la última pieza del sistema, el último lado del triángulo, ¿no? El sistema de responsabilidades aparejadas a esta realidad. Para construir este sistema de responsabilidades, me parece que hay que partir de una premisa, que no es menor y que para el laboralista, desde luego, nos sitúa en un terreno difícil, porque creo que nos enfrentamos ante un sistema jurídico, lo que podríamos, ya digo, desde esta visión de acercamiento, como el sistema jurídico laboral de la inteligencia artificial, nos tenemos que aproximar a otros campos de regulación que no son los nuestros propios, porque la construcción de ese sistema de responsabilidades no es un sistema de responsabilidades exclusivamente laboral. No solo hay normas laborales en juego, las va a haber también, pero hay otras disposiciones que también van a afectar a esta realidad y ya la están afectando, porque en alguna ocasión ya he tenido oportunidad de enfrentarme a problemas donde estos otros elementos también aparecen en primer lugar. Nos encontramos pues ante un sistema jurídico complejo donde está el laboral, el que conocemos, pero a su lado cohabitan otros sistemas jurídicos que no debemos olvidarnos. Uno de ellos, el sistema jurídico de la protección de datos personales. Y hablo de sistema jurídico porque me parece que a veces tendemos a una simplificación hablando solo del Reglamento General de Protección de Datos, pero la protección de datos tiene una normativa tan extensa y tan amplia y tan compleja que requiere también su análisis particularizado. Ahí está el Reglamento de Gobernanza de Datos, donde se define, por cierto, el concepto de dato, no dato personal, dato, el concepto de dato, el reglamento de datos personales, el reglamento de datos no personales, las directivas de Open Data, por tanto, una construcción. El reglamento de protección de datos es un elemento vertebrador, pero no es desde luego el único que define ese sistema de responsabilidad o ese sistema relativo a la protección de datos. Y por otro lado, ocurre lo mismo con el reglamento, con la inteligencia artificial.
tenemos el reglamento de inteligencia artificial, pero tenemos también otras disposiciones, como el proyecto directiva, del que luego también hablaré, aunque brevemente, porque ya lo ha hecho la profesora Rodríguez Sáenz de Galdeano, de responsabilidad extracontractual derivada de usos del sistema de los sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, e incluso el de productos defectuosos, como ella misma señalaba. Por tanto, la complejidad del sistema es importante. El sistema de responsabilidades, desde mi perspectiva, pivota sobre estos tres elementos y, por lo tanto, las responsabilidades que pueden proyectarse sobre el usuario, pensando en usuario, el empleador que utiliza un sistema de inteligencia artificial, deben tomar en cuenta estas variables de construcción y estas variables de referencia. Creo que esta idea no le es ajeno, esta pluralidad de situaciones y esta pluralidad de factores de análisis no les ajeno al reglamento de inteligencia artificial. Los considerandos, efectivamente, lo decía el profesor Goñi esta mañana, son tremendamente ilustrativos sobre las finalidades y los fines de este reglamento, y en concreto el 157 dice algo que me parece claro y por eso lo he reproducido ahí. Dice: se entiende sin perjuicio de las competencias, funciones y poderes e independencia de las autoridades u organismos públicos nacionales pertinentes para supervisar la aplicación del derecho de la Unión, que protege los derechos fundamentales, incluidos los organismos de igualdad y las autoridades de protección de datos. Por lo tanto, todos los sujetos, y ahora hablaré de ellos, que intervienen dentro de estos distintos elementos que no son única y exclusivamente los sistemas de inteligencia artificial, operan en esta misma realidad. Además, el reglamento insiste en los riesgos de la aplicación del principio de non bis in idem, que, como luego trataré de explicar brevemente, creo que sería más non tris in idem. Y, por otro lado, el hecho cierto de que el propio reglamento, en su artículo 99.7, pues a la hora de establecer la imposición de multas administrativas y los criterios para su determinación, toma como criterio de referencia el hecho, y les leo literalmente, de si otras autoridades han impuesto ya multas administrativas al mismo operador por infracciones de otros actos legislativos nacionales o de la Unión, cuando dichas infracciones se deriven de la misma actividad u omisión que constituye una infracción pertinente a efectos de este reglamento. Por lo tanto, se está pensando que esa pluralidad de sanciones por el incumplimiento, esas responsabilidades acumuladas por el uso, el recurso a los sistemas de inteligencia artificial, está en la propia lógica, entiendo yo, del reglamento de inteligencia artificial. A partir de aquí tenemos pluralidad de realidades y, como decía y llamaba yo el reglamento, pluralidad de agentes. Algunos que ya son muy conocidos por todos nosotros y otros que lo van a tener que empezar a ser en el futuro próximo. Está la Inspección de Trabajo. José Luis Martínez, el jefe de la herramienta de lucha contra el fraude, que está en la cabeza de esa inspección de trabajo en estos temas. La conocidísima Agencia Española de Protección de Datos, que también va a tener un papel muy significativo en esta materia. Y inauguramos e incorporamos a un nuevo agente dentro de ese triángulo, que es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. El profesor Todolí, cuando enunciaba el título de esta ponencia, ponía a los tres sujetos en primera línea. Ponía Inspección de Trabajo, Agencia Española de Protección de Datos y Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es un organismo también, una agencia que va a tener competencias sancionadoras en materia de inteligencia artificial. Con lo que el régimen de definición del modelo sancionador, la lógica que de ello derive, veremos cuál es. Es decir, en principio todos se van a mover por esa lógica de aplicación de los principios del derecho administrativo sancionador, pero habrá que ver si esta realidad nos lleva a cambios o a modelos diferenciales de interpretación. Por ir aterrizando todas estas cuestiones, desde mi punto de vista, y sigo en el sandbox, sigo en la normativa o en las reflexiones de ensayo y error, el sistema de responsabilidad por el uso de inteligencia artificial no difiere en esencia de lo que sí ha sido hasta ahora los modelos clásicos de responsabilidad. Modelo que tiene un subsistema sancionador, donde está el derecho público en primer plano, y en segundo lugar un subsistema de responsabilidad por daños, del que esta mañana hablamos. Creo que estos dos son los dos subsistemas que operan naturalmente dentro de este sistema general de responsabilidad por el uso de sistemas de inteligencia artificial. Si entramos en el análisis más detallado de esta cuestión, observamos que los sujetos responsables lo son, pero lo son por distintos motivos. El usuario de un sistema de inteligencia artificial, el empleador
puede ser empleador en el sentido laboral del término y por lo tanto aplicársele la normativa de la legislación social por hacer una interpretación extensiva de la ley de infracciones y sanciones. El motivo de la infracción tendrá que venir tipificada y habrá que ver si se produce alguna innovación en cuanto a los tipos sancionadores que establece la ley de infracciones y sanciones, pero hoy por hoy los tipos sancionadores que se contemplan en relación con la vulneración del derecho a la intimidad, de la dignidad de la persona y por extensión de la discriminación, se ha hablado aquí de la discriminación algorítmica como como uno de los fenómenos añadidos a esta realidad, pues articulan la posibilidad de que la Inspección de Trabajo sea organismo competente para generar sanciones por el incumplimiento de la normativa laboral por el uso de sistemas de inteligencia artificial, cuando se produzca vulneración efectiva de alguno de estos derechos fundamentales y de otras situaciones que yo no alcanzo a ver en este momento, pero que seguro que pueden alcanzarse en algún momento a analizar y a ver. Por otro lado, el empleador no solo es empleador, es también responsable del tratamiento de datos personales. Y como responsable del tratamiento de datos personales, está sometido al régimen jurídico de la normativa de protección de datos. En toda su extensión, en toda su complejidad, como antes les explicaba, y por tanto, ahí habrá otro organismo sancionador por los incumplimientos que se establecen en materia de protección de datos personales. Los incumplimientos del empleador como responsable del tratamiento, pues darán lugar a la aplicación general de la normativa de protección de datos y a la actividad sancionadora muy intensa de la Agencia Española de Protección de Datos. No olvidemos que la Agencia Española de Protección de Datos es probablemente la agencia europea que más sanciona. No que sanciona más con sanciones más elevadas, que probablemente no lo es, ahí nos gana la irlandesa, pero es una agencia que está permanentemente sancionando en cuantías de bajo perfil, pero está sancionando. Por lo tanto, su actividad de control sobre el cumplimiento de la protección de datos es particularmente intensa. Aquí el propio Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos establecen el marco de tipificación de los incumplimientos que se proyectan en esta materia. Me parece además muy interesante, seguro que el profesor Todolí lo analizó ayer en su ponencia, la nueva directiva sobre trabajadores de plataformas introduce además un elemento adicional. A mí esa directiva pues me parece interesante por lo de la presunción, pero bueno, nosotros aquí ya estamos avanzados en ello. Los comentarios del profesor Todolí son muy acertados. Sí me llama mucho la atención, como me lo llamó, y yo creo que nos lo llamó a todos cuando vimos la ley de Riders en su momento, por el hecho de que articula lo que yo creo que es la gestión algorítmica del empleo y los controles sobre la gestión algorítmica del empleo. Me resulta extraordinariamente interesante los artículos 7 a 11 de esa norma, porque creo que eso ya no es solo para una plataforma, es para cualquier entidad que vaya a realizar gestión algorítmica. Y ahí no deja de ser significativo que en relación con esos preceptos concretos y su control y el establecimiento de un régimen sancionador concreto, el artículo 24 de la directiva dice que va a ser competente el organismo en materia de protección de datos. Por lo tanto, el control sancionador sobre esa materia va a corresponder al organismo, en este caso a la Agencia Española de Protección de Datos, con lo que indudablemente esta dualidad es significativa. Me extendería más en este tema porque cada día estamos viendo más desde el punto de vista práctico cómo este elemento de la protección de datos tiene una proyección en el día a día de las reclamaciones en materia laboral, pero quede esa segunda pieza en este punto. Y un tercer elemento, que es la propia consideración del empleador como responsable del despliegue de un sistema de inteligencia artificial, como usuario de un sistema, el responsable del despliegue como el concepto que utiliza el Reglamento General de Protección de Datos. En ese caso concreto hay también unas obligaciones. Esta mañana se exponían y creo que es importante tenerlo en cuenta. El uso instrumental de un sistema de inteligencia artificial, en los artículos 26 y 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial, llama a una serie de obligaciones que deben cumplirse y por extensión a un régimen sancionador que va consigo, un régimen administrativo sancionador que va inescindiblemente unido a ese modelo, con una entidad sancionadora, con una entidad pública que va a operar esa función de control, que es una entidad pública distinta, que es, como antes decía, esa agencia del sistema de inteligencia artificial al que antes me refería. En definitiva, bueno, este es desde mi punto de vista, esa responsabilidad o ese subsistema de responsabilidad. ¿Cómo van a encajar estos elementos? ¿Cómo van a interaccionar
todos estos elementos a la hora de conjugar ese régimen de sanciones, cómo se va a limitar el principio de non bis o, como les decía, non tris in idem, porque puede haber tres sanciones derivadas de tres entidades diferenciadas en relación con el uso de sistemas de inteligencia artificial que tenga esa realidad. Por eso vuelvo a llamarles la atención sobre el artículo 99.7 del Reglamento de Inteligencia Artificial, que ya prevé esta posibilidad. Bueno, es cuestión que tendremos que analizar y que ver con tiempo. A la vez que vamos a ser testigos del diferencial sancionador que se está produciendo como consecuencia de la aplicación de esta normativa. Esto lo he puesto todos al mismo nivel, pero podríamos hacer una línea creciente en cuanto al régimen sancionador. El régimen de la LISOS comparado con el régimen de protección de datos y comparado con el régimen de inteligencia artificial es el régimen de sanciones más bajas, lo que también es otro elemento, desde luego, a considerar a la hora de tener en cuenta que el uso de los sistemas de inteligencia artificial o los usos irregulares de los sistemas de inteligencia artificial, desde luego, no van a salir gratis. Entro en la recta final. El otro elemento del subsistema de responsabilidad de responsabilidad por el uso de sistemas de inteligencia artificial es el que deriva del sistema de responsabilidad por daños. Es otro sistema que tiene otras reglas. Estamos en el ámbito de la responsabilidad civil, si se quiere, o del régimen del derecho de daños, en el sentido clásico del término, por utilizar la expresión del maestro Díez Picazo. Bueno, aquí también yo creo que nos enfrentamos a realidades distintas y muy diversas. En esta primera aproximación a este análisis, pues creo que vuelven a reaparecer los tres elementos o las tres dimensiones del usuario del sistema de inteligencia artificial en su condición de empleador, en su condición de responsable del tratamiento de datos y del responsable del despliegue. Creo que aquí también el régimen indemnizatorio, el régimen de daños, también es diverso y, por tanto, otro elemento, desde luego, a valorar. Si nos acercamos a la normativa sobre protección de datos, se observa con claridad los dos elementos, la regulación del régimen sancionador y el régimen de responsabilidad indemnizatoria por daños. Creo que aquí igualmente nos vamos a encontrar ante realidades distintas y, de hecho, ya nos estamos encontrando ante realidades distintas cuando tenemos que acercarnos a estas cuestiones. Desde luego, en el caso de la responsabilidad civil o de los daños derivados de la vulneración de un derecho fundamental, creo que todos tenemos claro la doctrina del Tribunal Supremo sobre el carácter automático de los daños morales cuando se produce la vulneración de un derecho fundamental. Artículo 183 y la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de este tema. Pero eso no es tan claro cuando se produce esa misma vulneración en materia de protección de datos, porque hay una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, por cierto, está emanando un volumen enorme de sentencias en relación con las indemnizaciones por daños en materia de protección de datos, donde dice que esa automaticidad no es tan clara, que cuando se producen daños inmateriales no se produce el automático resarcimiento de los daños morales. Por poner un ejemplo. Aunque, insisto, este solo tema de la indemnización, de las indemnizaciones derivadas de vulneración del derecho a la protección de datos, podría dar para otra ponencia al hilo de solo las últimas sentencias dictadas en 2023 y en 2024 sobre el TJUE en esta materia. Y, finalmente, la responsabilidad del responsable del despliegue, ya me acerca a la exposición que hacía esta mañana la profesora Rodríguez Sánchez Galdeano, bueno, nos lleva a esa dualidad de directivas en formación, que tampoco está finalmente hasta este momento definida, sino que nos lleva ante esa dualidad, que ahora mismo está articulada como tal, de la propuesta directiva sobre adaptación de normas de responsabilidad civil extracontractual en materia de inteligencia artificial y la que ella ha analizado con todo el rigor, que es la de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos. Son dos caminos, pero dos caminos también distintos, porque la de productos defectuosos, como ella explicaba, pues se refiere a tiene unas características, tiene una serie de elementos diferenciales significativos. No me voy a detener en ellos porque no me quiero extender demasiado en el tiempo y ya ir concluyendo, pero son dos directivas distintas, con lógicas distintas, con finalidades distintas y con instrumentos de vertebración también distintos. Por lo tanto, no estamos ante una realidad única. Mi impresión, hablando con queridos compañeros de este tema, es del derecho civil, especialistas en este tema, es que probablemente la propuesta directiva sobre responsabilidad civil se terminará cayendo. Y la que va a gozar de plena funcionalidad como régimen sancionador civil por el uso de sistemas de inteligencia artificial va a ser la de productos defectuosos. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que la razón está en la propia, por utilizar una expresión que le gusta mucho al profesor Gerlich, la lampedusiana regulación que hace este proyecto de directiva, que es que todo cambie para que todo siga igual. Es decir, establece una regulación, pero sigue manteniendo el principio de culpa como elemento vertebrador de ese régimen de responsabilidad extracontractual. Y esto creo que es la clave de esta materia. Si lo comparamos con la propuesta de resolución del 2020, donde se iba a una responsabilidad objetiva en estos casos, aquí se ha dado un paso y se ha dicho, bueno, vamos a los modelos de culpa que existan en cada país. Por lo tanto, vamos al 1902 del Código Civil. Por lo tanto, ¿para qué hace falta una directiva? Si vamos a tener que ir a las legislaciones de cada uno de los estados a la hora de establecer esta regulación. Es verdad lo que decía la profesora Rodríguez Sanz de Galdeano en su intervención, estas particularidades, estas facilidades probatorias, pero a lo mejor esto, acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, podemos encontrar respuesta sin necesidad de una directiva en algunos países, y el tema de esa presunción de causalidad que se establece, pues a lo mejor se puede vertebrar por otras vías. No estoy muy seguro de que esta segunda directiva, dado su contenido, por otro lado son 4 artículos, de los cuales sustantivos son 2, no sé si va a terminar viendo la luz o si probablemente la respuesta final va a ser que la directiva de productos defectuosos, que mira al fabricante, que es aquí el eje de este asunto, pues siga su camino, y esta otra directiva pues se aparte, porque insisto, al final va a ser los problemas o las cuestiones se van a responder de acuerdo con la lógica de los distintos estados. Bueno, y hasta aquí el sandbox regulatorio investigador que me he permitido compartir con ustedes esta mañana. Así que muchas gracias. ¿Cambiamos mensaje o me preguntas primero? Muy bien, muchas gracias, Jesús, por la... ¿Las preguntas al final y cambiamos o cómo es entonces? ¿Hay turno de preguntas? Perfecto, pues muchas gracias por la clarificadora exposición, Jesús. No sé si a alguien en el auditorio le gustaría, creo que hay manos levantadas por allí el fondo. Sí, hola, buenos días. Mira, yo quería preguntar acerca del régimen sancionador del Reglamento de Inteligencia Artificial, donde se prevén multas de hasta 35 millones o incluso 15 millones de euros, 7,5 millones de euros en función del tipo de infracción, ¿no? En función de si se usan sistemas de inteligencia artificial prohibidos por el reglamento, en función de si hay un incumplimiento de los operadores o de los organismos notificados, o si en función de si se depositan informaciones inexactas o engañosas, ¿no? Pero en este régimen sancionador solamente he visto que hay multas de carácter económico, pero sin embargo no he visto que haya una sanción o una consecuencia en el sentido de tener la capacidad, el organismo, no sé si la autoridad nacional o el organismo nacional competente, de paralizar, ¿no? De ordenar la paralización de un sistema que o bien está prohibido o bien no está cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento, pero sin embargo sí que establece el reglamento, fuera de ese régimen sancionador, que el responsable del despliegue sí tenga la capacidad de paralizar un sistema de inteligencia artificial que esté comprobando que genera un impacto negativo, por ejemplo, sobre los derechos fundamentales, ¿no? Que esté generando esa discriminación de la que hemos estado hablando. Entonces, simplemente quería preguntar al ponente la postura, ¿no? Sobre esta cuestión. Pues que estoy completamente de acuerdo, que efectivamente yo tampoco he detectado esa posibilidad de paralización de... Aquí hay un procedimiento sancionador en sentido propio. Lo que se establece es un régimen de sanciones, y un régimen de sanciones pues demoledor en función de los niveles de riesgo. Bueno, dentro de esa, en mi visión, intervención triangular de agentes de intervención, veremos si alguno de ellos puede tener esa capacidad. Pudiera ser que la inspección de trabajo tuviera esa capacidad de paralización y requerir a la empresa en determinadas ocasiones para paralizar el sistema de inteligencia artificial. No lo sé. O si la AESIA va a tener esa capacidad también, y cuando articule sus procedimientos internos, ahora de momento ha definido su estatuto interno donde se le atribuyen potestades sancionadoras,
¿se le podrá atribuir facultad de esas características? No lo sé. Desde luego, la normativa establece la mecánica sancionadora. Una mecánica sancionadora que, como explicaba, pues es increchendo, pero desde luego no establece ese mecanismo que con toda naturalidad usted pone de manifiesto y yo comparto como muy razonable. Sí, hay más preguntas ahí al fondo. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena por la exposición, muy clarificadora. Yo tenía una duda sobre, relacionado centralmente sobre quién debería ser la autoridad de vigilancia del mercado, ¿no? Sobre todo, específicamente, ¿qué piensa usted en el ámbito laboral? Porque claro, el reglamento de inteligencia artificial como que deja a los Estados miembros decidir quién va a ser esa AVM, ¿no? La Autoridad de Vigilancia del Mercado. Sí que recomienda o deja caer que en el ámbito bancario deberían ser actualmente el Banco de España o en su caso el Banco Central Europeo para productos que regulan el nuevo marco legislativo, la que vienen ya siendo. Y claro, y por ejemplo, para el ámbito de migración, policía y ámbito judicial, exige que sea una autoridad independiente. La ESIA realmente, tal y como están esos estatutos, no creo que cumpla ese requisito. Pero claro, en el ámbito laboral no dice nada. Es cierto que los estatutos de la ESIA sí que se sobreentiende que van a asumir, pero yo le preguntaba, o le pregunto, ¿considera que en el ámbito laboral podría ser interesante desde el punto de vista nacional que esa función de AVM fuera la Agencia Española de Protección de Datos o la propia, en este caso, el Instituto, bueno, la Seguridad Social? Porque, claro, precisamente acaba de decir usted que en la propuesta directiva de, bueno, en las de plataforma se le remite a la Agencia de Protección de Datos. Bueno, también en muchos países están dándole todas las competencias a protección de datos en vez de a esta futura ESIA, ¿no? Bueno, ESIA o otra autoridad, ¿no? Por tanto, simplemente si considera que en el ámbito laboral podría ser recomendable. Pues tengo mis dudas, porque sinceramente, y le respondo a bote pronto, no sin mayor reflexión. Así a simple vista me parece que tiene que ser una autoridad de mercado. Y las autoridades laborales no me parece que sean autoridades de mercado. Yo, pensando en algo, que es una autoridad que nos da, produce un poco de tal, pero bueno, solo al profesor Gerlich a mí. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, del Mercado de Valores y Defensa de la Competencia. Me parece que es la autoridad que puede tener, no sé qué opina el profesor Gerlich, alguna actividad para esa función de vigilancia del mercado. O sea, no creo que la vigilancia del mercado la pueda hacer una autoridad laboral. Yo creo que la tiene que hacer una autoridad que vigile el mercado. Y la que se me viene a la cabeza, probablemente porque mis conocimientos son limitados, es esa, ¿no? Entonces, ahí probablemente esa es a la que corresponde esa actividad, que además tiene un régimen también de actividad y sancionador y unos procedimientos de actuación, pues, inquisitivos en el sentido clásico del término, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente esa actividad de control de mercado, que a efectos del desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial me parece clave, pues probablemente deba recaer en ese tipo de instituciones y no en las laborales, que ya bastante trabajo van a tener, creo yo, con el desarrollo de estos sistemas y donde sus competencias yo creo que también se siguen manteniendo y van a ser importantes. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Todavía quedarían algunos minutos de este No, bloque. porque el profesor Gerlich tiene que hablar ya, o sea, Perfecto. no podemos dejar al profesor Gerlich. El profesor Gerlich tiene que contarnos aquí la cosa. Venga. Muy bien, pues entonces dejaríamos aquí este bloque. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos. Ya la última o la penúltima, la última de las ponencias. Bueno, primero de todo me cuelo un momento simplemente para dar las gracias a Adrián, muchísimas gracias, y enhorabuena también por las magníficas jornadas y enhorabuena también por la visión que tenéis del asunto y sobre todo por las presentaciones tan brillantes que están realizando en el curso de esta jornada y de las otras. Y gracias también a Ignasi y enhorabuena también por la coorganización de las ponencias. Muy brevemente, porque ya me da cosa presentar a José María, mi querido José María Gerlich, porque estás en tu casa, estás en tu alma mater y de todos conocido, ¿no? Tanto tu carrera y tu brillantísima estela profesional y docente como también en la que has realizado en los despachos donde has estado. Actualmente, José María, nos conocemos de hace un par de años, estás en Cuatro Casas como consejero académico, catedrático, por supuesto, he hecho el trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
prolijo en todas las materias que tratas, letrado del Tribunal Constitucional, magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y también además director de otras publicaciones de renombre, además de la que yo soy tremendamente fan, con el permiso de mi querido Ignasi, que es la revista La Voz, Derecho del Trabajo, que publicas habitualmente y que además nos das una visión muy práctica en todo el mundo de la práctica de la abogacía, ¿no? Que como en Cuatro Casas pues también valoramos muchísimo, ¿no? Como te digo, además de numerosas obras y aparte destacar tu capacidad de divulgación y tu capacidad de implicación también en un mundo como el de los abogados, ¿no? Como ha hecho también y como es ejemplo también el profesor Mercader. Nada más, simplemente comentar que tu ponencia, pues por lo que he podido ver, curiosear, es un desarrollo de un artículo tuyo, además publicado en 2021 como consecuencia de entrada en vigor del Real Decreto Ley 2, barra 2021, de 26 de enero, y que das un circunloquio, unas pistas sobre la aplicación práctica y sobre todo los retos, ¿no? que plantea, ¿no? Es un aperitivo estupendo, sobre todo para todos los retos que planteáis y que se ha planteado durante la jornada, tanto hoy como ayer. Y José María, sin más deseando escucharte, agradecerte mucho pues también tu osadía sobre este tema, tus implicaciones y nada, pues os dejo sin más con el profesor Gerrich. Muchas gracias, Javier, por la presentación tan gentil. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Ignasi, por la invitación para clausurar este evento. Estaba comentando a Tomás que como él está jubilado, ahora me ponen a mí. La verdad es que el evento ha resultado de mucho interés. Yo he compartido la mañana de ayer y la mañana de hoy. La verdad es que he aprendido muchísimas cosas. Solo me sabe mal, a pesar de que mi inglés es muy malo, no haber podido ir al profesor Davidov, que estaba originalmente invitado y que en un acto que considero de cancelación, utilizando la palabra de moda, no ha podido asistir a esta jornada, ¿no? En la que tenemos compañía incluso por si había alguna sospecha de dos vigilantes jurados, por si alguien venía con ánimo de algo, no se sabe muy bien de qué. Dicho lo cual, como se ve en la pantalla, mi plan es hablar de cómo impacta el reglamento de inteligencia artificial en las decisiones administrativas automatizadas, que son, como sabemos, muy frecuentes en el orden social. Como acaba de desvelar, bueno, no es un secreto, como acaba de desvelar Javier, este es un tema al que yo me aproximé en el año 2021, cuando se publicó el decreto ley 2/2021 en relación con las actas automatizadas, a las que me referiré muy brevemente. Y bueno, digamos, yo creo que Adrián aprovecha eso para decir, bueno, pues a ver cómo afecta el reglamento de inteligencia artificial aquello que viste en el año 2021, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar hacer, anticipando ya que afecta poco, Mi intervención se divide en tres partes, van a durar, creo, 7 minutos más o menos por parte para acabar en hora. En la primera abordo cuál es la situación anterior al reglamento, después le voy a pegar una mirada al reglamento a ver cómo afecta a esa situación y finalmente voy a hacer una pequeña valoración de si la situación es adecuada o no es adecuada, ¿no? Ese es el plan que tengo. Bien, vamos con la primera parte. Yo creo que en los últimos 30 años hemos asistido a una masiva incorporación de las nuevas tecnologías, no solo en las empresas, de las que hemos hablado ayer y el resto de la mañana, sino también en las administraciones, ¿no? Ahí hay una breve reseña de los preceptos que yo creo que son claves desde el punto de vista general, ¿no? Cómo la legislación de procedimiento administrativo ha ido incorporando en estos años que han pasado desde 1992 esta presencia de las nuevas tecnologías, de lo que llamamos gestión algorítmica en el ámbito administrativo, ¿no? Desde aquella lejana ley 30 del año 92, la ley de procedimiento administrativo que vino a sustituir a la del año 58, que hablaba
de la abierta incorporación en el preámbulo de las técnicas informáticas y telemáticas en la relación ciudadana y administración, que dedicaba un artículo, al 45, a las aplicaciones que se iban a utilizar y a cómo la administración tenía que comunicar los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que fueran a ser utilizados por las administraciones públicas para el ejercicio de sus potestades, que deberían ser aprobados por el órgano competente en cada caso y cuyas características deberían ser difundidas públicamente, ¿no? Como después, en el año 2007, toman carta de naturaleza, ya no solo la incorporación de técnicas, sino la idea de que pueden existir decisiones administrativas que son tomadas directamente por la máquina, decisiones administrativas automatizadas. Esa ley 11 de 2007, que regulaba de nuevo todo el tema de la administración electrónica y que incluía un precepto en el cual se preveían esas decisiones administrativas automatizadas, diciéndose lo que ahora hay en el artículo 41.2, que se nos dirá quién es el órgano competente para tomar la decisión de introducir esta norma automatizada y un poco para la definición de las especificaciones correspondientes a la aplicación que toma la decisión automatizada, y también el órgano responsable a efectos de impugnación, que es el que garantiza, digamos, la intervención humana. Este artículo 39 de la ley 2007 pasó luego al artículo 41, que es el que está en vigor, en el cual también se introduce la noción del concepto de decisión administrativa automatizada, que es la realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco de un procedimiento administrativo y en el que no ha intervenido de forma directa un funcionario público. Lo leo porque creo que esta idea es importante en el discurso que vendrá después. Finalmente, tenemos un reglamento aprobado por el Real Decreto que hay en la pantalla, de actuación y funcionamiento del sector público, en el cual se complementa muy brevemente, solo se dedica un artículo 13, a lo que dice el artículo 41. En realidad, hay quien ha dicho en la doctrina administrativa que es una evolución de garantías menguantes, al menos desde el punto de vista de la publicidad de las aplicaciones que se utilizan, que parecía, si uno lee las diferencias, parece más generosa en el año 1992, que es el punto de partida, que en el año 2015, que es el punto de llegada. En el ámbito social, también es algo conocido, hemos seguido una trayectoria parecida, de forma que las actuaciones automatizadas se han ido incorporando paulatinamente en el mundo primero de la gestión de la seguridad social y luego de la inspección de trabajo y seguridad social. En el ámbito de la seguridad social, yo creo que ya desde el año 95 y luego se corona en 2014 con la nueva ley de recaudación, es muy claro cómo la cosa algorítmica se va poniendo al servicio, la cosa telemática, la cosa informática, se va poniendo al servicio de las actividades instrumentales que desarrolla la seguridad social, hasta el punto de que en un momento dado, en un informe que hace la Asociación Internacional de Seguridad Social, se pone nuestra seguridad social en 2016 como un ejemplo de una historia de éxito por el nivel que ha alcanzado la automatización, ¿no? A partir de 2009, por otra parte, con después nuevas ampliaciones, esta automatización se extiende a la gestión de las prestaciones, hasta que en el Decreto Ley 2/2021, que comentaba al principio, digamos, se reforma el artículo 130 y el conjunto de las actuaciones de la seguridad social, con la única salvedad de las prestaciones no contributivas, se convierte en susceptible de decisiones automatizadas en el sentido del artículo 45 de la Ley de Procedimiento del Sector Público, que hemos visto antes, que se reproduce prácticamente al pie de la letra en ese artículo 130. Por tanto, vemos como una expansión similar a la que se ha producido en el ámbito general. Y algo parecido ha ocurrido en el ámbito de la inspección de trabajo. A mí me llama mucho la atención el artículo
1.1 de la Ley 23/2015, que aparentemente no tiene nada que ver con esto, pero yo creo que sí, si lo comparamos con el artículo 1.1 de la Ley de 1997 que define el sistema de inspección. El artículo 1 de la Ley del 97 nos decía que era la inspección y el artículo 1 de la Ley de 2015 nos dice que es el sistema de inspección. El conjunto de medios organizados, personales, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Esta es la definición. Pero si comparamos los dos preceptos, en el del 97 y en el 2015, del 97 y en el 2015 hay una diferencia que es la aparición de los medios informáticos, que no estaban en el año 97 y que sin embargo sí que están en el año 2015 como un elemento central en la actuación inspectora. Después hemos visto, siempre en este terreno formalizado, ahora veremos el no formalizado o menos formalizado, después vimos en el decreto ley 2002/2021 cómo se incorporaba al ISO nada más y nada menos que la posibilidad de que un acta de inspección sea emitida por una máquina, por una decisión administrativa automatizada. Y finalmente, en 2021, hemos visto cómo se ha establecido unas reglas especiales en el procedimiento administrativo sancionador, en el orden social, en el caso de actas administrativas automatizadas, que, por cierto, hasta donde yo alcanzo, aún no se han puesto en marcha. Ahora bien, esto que he contado hasta ahora de decisiones administrativas automatizadas es la historia de lo formal, la historia o de lo más formalizado, lo que está en las leyes, ¿no? O en los reglamentos. Luego tenemos otros usos de la inteligencia artificial en el orden social, a los que también hay que hacer referencia, ¿no? Que son lo que podríamos considerar la inteligencia artificial predictiva, tanto predictiva en el sentido de no necesariamente formalizada en una resolución, sino en la detección de posibles mundos de oscuridad, entre comillas, la idea de oscuridad, que se utiliza tanto por la seguridad social como por la inspección de trabajo. Aquí tenemos menos conocimiento, al menos menos conocimiento en las fuentes tradicionales. Sabemos que la seguridad social utiliza herramientas de inteligencia artificial para detectar bolsas de fraude y sabemos que también, por ejemplo, en el mundo de la recaudación y también en el mundo del control de prestaciones en relación, por ejemplo, con la incapacidad temporal. Pero a diferencia del mundo formalizado anterior, las noticias que tenemos son menores. En el mundo que hemos visto antes, la Seguridad Social tiene al menos unas resoluciones en las cuales nos dice que utiliza estas herramientas, que tienen estas características, que el desarrollador es este o el otro. Aquí la información que tenemos, al menos la que tengo yo, quizá porque tengo poca información, pues es un poco lo que vemos en la literatura especializada. Hay un número monográfico muy interesante del año 2020, en el cual hay varios altos funcionarios de la Seguridad Social que explican estas cuestiones, cuáles son las aplicaciones que se utilizan, pero son aplicaciones que no salen en la lista que tiene publicada la Seguridad Social, o al menos no salen íntegramente, sí las que captan datos, no las que utilizan en la lista que tiene publicada en su sede electrónica la Seguridad Social. Y luego, desde el punto de vista de la Seguridad Social, ya lo comentaba antes Jesús, tenemos una omnipresente herramienta de lucha contra el fraude, que es, por una parte, un conjunto de aplicaciones que permiten hacer minería, o sea, tratar los datos de los que dispone la Inspección de Trabajo. También la Seguridad Social disponen de muchos datos y además se comunican entre sí. Esa es una gran virtualidad del Decreto Ley 2/2021. Y esta herramienta de lucha contra el fraude tiene también una dimensión orgánica, como se ve claramente en los lugares en los que aparece formalmente, ¿no? Viene apareciendo si uno lo pone iba a decir en Google, ¿no? Si uno lo pone en el buscador del BOE, aparecen los sucesivos planes que la Inspección de Trabajo ha ido publicando, en el Plan Estratégico 18-20, en el Plan Director por un Trabajo Digno 18-20 también, y últimamente, yo creo que el último no se ha aprobado todavía, en el Plan Estratégico 21-23. El Plan Estratégico 21-23, la herramienta aparece por un lado como una unidad orgánica que condiciona también las políticas de personal y condiciona las políticas organizativas dentro de la Inspección de Trabajo. Lógicamente necesitan profesionales diferentes al
jurista o al graduado social de toda la vida para este tipo de cuestiones. Y también es una herramienta que sale en muchísimas actuaciones. A mí me ha llamado la atención que sale en muchísimas actuaciones. Si uno va leyendo pues, los sucesivos ejes y las sucesivas actuaciones en los sucesivos ejes, pues lo encuentra en control de bolsas de fraude salarial por inaplicación del convenio, de tiempo de trabajo. Ahí en tiempo de trabajo incluso hubo un momento que se ha hablado de un específico algoritmo llamado MAX, contratación, convenios colectivos, falsos autónomos, diferentes aspectos de prevención, trabajo no declarado, discriminación por razón de sexo o por otras razones, recaudación de la seguridad social, por supuesto, incluso en inaplicación de convenios, y me debo haber dejado alguna, ¿no? Este es el panorama vigente. Segunda cuestión, ahora tenemos un reglamento de inteligencia artificial, o lo vamos a tener próximamente. No sabemos muy bien cuándo, pero parece que ya tenemos cerrada el texto que se publicará, ¿no? Y esto, ¿cómo incide en este panorama? ¿Va a cambiar algo de la situación que tenemos hasta el momento? Yo tengo mis dudas que el reglamento de inteligencia artificial implique que algo cambie. Y esto es, creo, por dos razones. La primera es por la propia noción de inteligencia artificial, y la segunda es por la forma que se aborda la regulación de la inteligencia artificial, en la que no voy a insistir mucho porque ha salido mucho esta mañana y también ayer, menos en las sesiones que yo estuve. Voy con la primera cosa, que yo creo que es bastante clara, creo, aunque tampoco estoy segurísimo, ¿eh? Yo también estoy en el sandbox, en la otra esquina del arenero, tirándonos arena el profesor Mercaderillo. Nos vamos a poner perdidos. Digamos, el artículo 3 define lo que hay, tiene, no sé si son 40 y tantas definiciones de conceptos variados, ¿no? Y ahí yo creo que hay una cosa que está clara, y es que el uso de la inteligencia artificial por las administraciones públicas está considerada por el reglamento. Si uno mira las definiciones de proveedor o responsable del despliegue, ahí es persona física, jurídica o autoridad pública, órgano u organismo. Por tanto, digamos, sí que subjetivamente las entidades públicas están afectadas, pero yo creo que no está tan claro que la noción de sistema de inteligencia artificial, que es la primera que se abre en el artículo 3, se proyecte sobre todo lo que hemos visto hasta el momento. Por una parte sí, porque el sistema de inteligencia artificial tiene unas connotaciones mucho más amplias que el de decisión administrativa automatizada, ¿eh? El sistema de inteligencia artificial, según el artículo 3.1, tiene una variedad de resultados de salida que incluye predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que puedan influir en entornos físicos o virtuales. Desde ese punto de vista, las herramientas, digamos, pues yo qué sé, el envío masivo de cartas, etcétera, etcétera, que ahora parece que no son decisiones administrativas automatizadas porque no se toman en el marco de un proceso administrativo en el sentido del artículo 41, o mismamente la planificación de actividades inspectoras o de actividades por parte de la seguridad social, sí que estarían incluidos, ¿no? Porque en ese mundo de la cosa predictiva, ¿no? Pero yo no tengo, sin embargo, yo creo que hay otro elemento a considerar que hace que quizás no todo lo que estamos haciendo sean sistemas de inteligencia, todo lo que se está haciendo en este momento esté incluido en el ámbito del concepto de sistema de inteligencia artificial. Y es que me da la impresión de que el concepto, y esto se ve muy claro en el considerando duodécimo del extensísimo preámbulo de tal, que no todas las decisiones automatizadas están dentro. No todas las decisiones automatizadas están dentro. El artículo 3.1 habla de distintos niveles de autonomía y habla de capacidad de adaptación tras el despliegue. Parece que es algo que está vivo, Mientras que algunas de las cosas que hemos visto hasta ahora probablemente son cosas inertes, son cosas que son algoritmos muy sencillos en los cuales no hay interferencia entre la programación humana y la decisión de la máquina, ¿no? El considerando 12, que intenta clarificar la noción de sistema de inteligencia artificial, dice que esta noción no debe incluir los sistemas
no debe incluir en las normas definidas únicamente por personas físicas para ejecutar automáticamente operaciones. Por tanto, ahí tenemos una primera cuestión. Quizá no todo lo que hemos visto dentro de este uso de la inteligencia artificial por las administraciones, quizá no todo eso esté incluido y quizá algunas decisiones automatizadas no lo estén. Quiero decir, seguramente la emisión de una reclamación de deuda a la vista de que el señor o la empresa no ha pagado la cotización de este mes, probablemente no está incluida, es una cosa que sale automáticamente. Si no te paga el día 31, le mandas una carta reclamándole la deuda, le pones el recargo que corresponda, le avisas que va a comenzar el devengo de intereses, etc. En todo caso, es verdad que la literatura que se va desarrollando entre los administrativistas sí que digamos, es mucho menos matizada de lo que yo estoy siendo. Y nos está diciendo, bueno, inteligencia artificial hay de muchos tipos, hay la inteligencia artificial que llaman así más deductiva, más simbólica, que es esta que se basa en los automatismos, y hay otra que es más generativa, que tiene más capacidad de autonomía, más capacidad de aprendizaje, y ellos tienden a verlas todas juntas, ¿no? Toda la gestión algorítmica completa. Incluso si eso fuera así, y esta es la segunda parte que quería comentar, es muy probable que tampoco todo lo que está pasando en el sector público social, digamos, en relación con el uso de la inteligencia artificial esté afectado, porque el modelo del reglamento, ya lo sabemos, es un modelo que se basa en que la inteligencia artificial es de uso libre, salvo que exista una prohibición o sea un sistema de alto riesgo que tenga que tener unas cautelas especiales. Esto se ha dicho mucho. Si uno repasa el artículo 5 en relación con las prácticas prohibidas, no parece que ninguna de las que a nosotros nos preocupan ahora en esta ponencia estén incluidas, otras muchas sí, por ejemplo, detección de emociones, este tipo de historias, pero lo que nosotros estamos viendo aquí seguramente no. Y si nos vamos a los sistemas de alto riesgo, tal y como están definidos en el anexo tercero, al que se remite el artículo 6 del reglamento, pues probablemente muy pocas cosas estén afectadas. Yo creo que hay tres elementos que podrían traerse a colación. Uno me interesa menos, migración, asilo y gestión del control fronterizo, porque es un punto en el que estamos ahí en los confines entre trabajo e interior, para entendernos, y por tanto me interesa menos. Pero en los otros dos que podríamos traer a colación, yo creo que sí que hay uno que está claro que podría ser aplicable, es el apartado quinto, acceso a servicios privados esenciales y a servicios y prestaciones públicos esenciales y disfrute de estos servicios. Hay un apartado dentro de él que habla de los sistemas que vayan a ser utilizados por las autoridades públicas para evaluar la admisibilidad de las personas físicas para beneficiarse de servicios y prestaciones esenciales de asistencia pública, incluida la asistencia sanitaria, así como para conceder, reducir o retirar dichos servicios y prestaciones o reclamar su devolución. El control de las prestaciones, el control de la concesión y de las prestaciones, del disfrute de las prestaciones de seguridad social. Y luego hay otro que también podría estar llamado a ser interesante, que es la garantía del cumplimiento del derecho, que eso parece asociarlo con el mundo del derecho administrativo sancionador. Pero a poco que uno profundiza, se da cuenta de dos cosas, que en términos del reglamento de inteligencia artificial, garantía del cumplimiento del derecho es la garantía penal, y eso se ve muy claro en las definiciones 45 y 46 que hay en el artículo 3, el de definiciones, y ni siquiera toda la garantía penal, o sea, ni siquiera toda la garantía penal, sino que hay dentro del apartado sexto del anexo tercero, hay una serie de cuestiones que estarían afectadas, y hay otras muchas en el terreno penal que seguramente, otras muchas no, algunas que seguramente no lo están, pero esto nos interesa menos. Claro, si esto lo proyectamos sobre el tema que nos ocupa, pues vemos que el impacto es muy limitado, el impacto del reglamento es muy limitado. Yo creo que se va a referir, si estamos hablando de la seguridad social, se va a referir a sean las decisiones automatizadas, siempre que haya cierto grado de autonomía, sea el uso predictivo de la inteligencia artificial en el mundo de las prestaciones, concesión de prestaciones, control de prestaciones, valoración de los requisitos para mantener las prestaciones. Y luego,
Si estamos hablando del terreno de actuación de la Inspección de Trabajo, de las infracciones y sanciones en el orden social, pues seguramente hay que pensar en las infracciones de desempleados y beneficiarios de prestaciones, quizá algún otro caso, en el caso de las ayudas de formación, en los cuales, digamos, haya personas físicas en las que han recibido algún tipo de ayuda esencial en el sentido del apartado quinto del anexo tercero del reglamento de inteligencia artificial, mientras que el resto de las cuestiones yo creo que no estarían afectadas. Y entro con ello en la última parte, es decir, claro, la conclusión de esto es el impacto del reglamento no es un impacto muy notable. Entro en la última parte en la cual lo que querría hacer es una valoración de si esta situación es adecuada o no es adecuada. Bueno, yo no estoy seguro de que sea adecuada. No estoy seguro de que sea adecuada. Yo creo que no estoy seguro de que sea adecuada, primero porque, bueno, primero no. Primero porque creo que, y esto ha salido esta mañana, que los algoritmos, la inteligencia artificial es algo a lo que debemos prestar atención, incluso cuando la utiliza por el bien común la administración pública. Creo que no solamente nos tenemos que fijar en las empresas que la utilizan, que seguramente han de ser controladas con intensidad, sino que también tenemos que fijarnos en la administración pública, que después de todo nos gobierna a todos, ¿no? Y luego, segunda cosa que me parece que no acaba de ser adecuada, es que me da la impresión de que tampoco podemos hacer una partición clarísima entre los intereses que estamos protegiendo. Yo creo que cuando la administración pública utiliza la administración, una cosa es que los intereses de las personas físicas hayan de ser particularmente protegidos por razones obvias, y otra cosa es que podamos parcelar la actuación administrativa y decir, bueno, dependiendo de lo que estamos hablando, sí que vamos a aplicar el reglamento, sí que tal, y sin embargo, si estamos en otro mundo no lo vamos a aplicar. Creo que ese tipo de parcelaciones no son adecuadas, y por eso voy a intentar reconstruir algunas posibilidades que creo que no conducen a mucho y alguna que sí que queda abierta. Porque desde luego que el reglamento de inteligencia artificial no se aplique así en bloque está en la lógica del propio reglamento de inteligencia artificial. El otro día, tomando un café, Adrián me decía, es que el reglamento de inteligencia artificial en el fondo es un reglamento de máquinas y ha salido también en varias intervenciones. No es un reglamento que reconozca derechos, sino que lo que hace es regular. Y también hemos visto, también esta mañana ha salido, que el reglamento de inteligencia artificial tampoco intenta poner trabas. Se considera que la inteligencia artificial es una nueva fase en el desarrollo del género humano y que, por tanto, habrá que dejarla en libertad, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que es razonable que el reglamento de inteligencia artificial no vaya a tener en este tema, quizá en otros sí, no vaya a tener un impacto brutal y tendremos que seguir manejándonos con otras herramientas. Pero lo que sí que es cierto, y esta es la cuestión, es que el hecho de que cada vez se utilice más la inteligencia artificial hace que cada vez se recurra más a cuestiones no humanas y, por tanto, intentar una reconstrucción de un cierto nivel de garantías en relación con esas decisiones no humanas que toman estas máquinas, pues es probablemente algo interesante, ¿no? ¿Dónde podríamos dirigirnos? Hombre, yo creo que, por supuesto, nos podemos dirigir a la normativa de protección de datos. También esto es algo que ha salido esta mañana varias veces, esta idea de que la protección de datos no es algo diferente, sino que, o sea, que el reglamento de inteligencia artificial no es algo diferente de la protección de datos, sino que es como una especie de casco que se superpone sobre la protección de datos. Entonces, quizá lo que el reglamento no diga lo podamos obtener en el reglamento de protección de datos. Lo que pasa es que yo creo que el reglamento de protección de datos tampoco ayuda mucho. Y esto se ha visto en la propia evolución que comentaba al principio de la regulación administrativa general y de la regulación administrativa particular. No ayuda mucho por dos razones. Una es que en el reglamento de protección de datos, el protagonista es la persona física y no la persona jurídica. Y desde ese punto de vista, el mundo
los mundos que quedan fuera del reglamento de inteligencia artificial son también los mundos que quedan fuera del reglamento de protección de datos. Es el mundo de la empresa, para entendernos, ¿no? El mundo de los beneficiarios de prestaciones está dentro siempre del reglamento de inteligencia artificial, está probablemente dentro del reglamento de protección de datos, pero el mundo de la empresa, que son personas jurídicas, que no están afectados sus intereses esenciales, más allá del libre funcionamiento en el mercado, de alguna forma no queda en el marco del reglamento de protección de datos. Y luego, por otra parte, con independencia de este primer detalle, hay una segunda cuestión, y es que en el reglamento de protección de datos tampoco es que las decisiones administrativas estén particularmente vigiladas. Las decisiones automatizadas están particularmente vigiladas, pero las decisiones administrativas diría que no, en el sentido de que el propio artículo 22 ya permite que las normas legales las exceptúen, y el artículo 23 vuelve a insistir en eso. Incluso las garantías, las garantías no tienen por qué ser las mismas, pueden existir garantías diferentes siempre que estas cláusulas que tienen los reglamentos comunitarios, siempre que se garantice suficientemente. Claro, tú ya te metes en un lío, ¿no? Incluso aunque esas garantías se aplicaran, yo creo que también es un fenómeno que se ha hablado esta mañana aquí varias veces. Incluso aunque las garantías se aplicaran, la garantía de la intervención humana por parte del responsable, la posibilidad de expresar el punto de vista del afectado y de impugnar la decisión, son garantías que son muy formales, son garantías muy formales. Esta mañana se ha hablado de presunción de que el algoritmo siempre produce cosas correctas, ¿no? Entonces, de alguna manera, algo que no entendemos es como una especie de magia, ¿no? Y algo que no entendemos tendemos a pensar que está bien. La gente de administrativo ya lo está señalando, es decir, hay un efecto, digamos, de seguimiento de la información que sale de la máquina, porque se supone que la máquina la han programado unas personas muy sesudas que ha aprendido de forma objetiva, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, pues el derecho al recurso, el derecho a la intervención humana, quizá no sean suficientes, aunque fueran aplicables en todos los casos, ¿no? Una siguiente posibilidad en relación con la utilización administrativa, y voy concluyendo, es el recurso a los derechos fundamentales. Esta era la parte fundamental del trabajo de 2021. Y aquí de nuevo tenemos otra vez el mismo problema. Personas físicas, personas jurídicas, ¿son las personas jurídicas titulares de derechos fundamentales? No lo sabemos. Yo creo que de los derechos fundamentales relacionales 14, 24, sí lo son. 14, 24 y 25. Y aquí hay cosas de 24 y hay cosas de 25. Pero es un tema que no está claro. Y en todo caso, tampoco está clarísimo que estén en juego. Es decir, tampoco las actas automatizadas parece que vulneren la presunción de inocencia, ni parece que vulneren ningún precepto del artículo 25 de la Constitución. Es decir, pues simplemente es una cosa que permite, en ciertos casos, levantar un acta sobre la base de datos que existen, datos que se supone que son fiables con arreglo a todas estos y que siempre tienes la posibilidad de recurrirlo. Por tanto, no parece que los derechos estén verdaderamente en juego. Yo creo que, y esto ya sí que es el final, bueno, no, esto es el penúltimo final. Si vamos a nuestra legalidad, lo dije al principio, si vamos a la legalidad ordinaria, pues ahí yo creo que la regulación es francamente insuficiente. Yo sé que el uso que hacen las autoridades no es tan drástico como parece, pero si uno lee el artículo 41, decisión administrativa son muy poquitas cosas, muy poquitas cosas. Por supuesto, nada de la herramienta de lucha contra el fraude, nada de la herramienta de lucha contra el fraude en la incapacidad temporal están ahí, porque ahí no son cosas en las que toma la decisión. Quizá las actas automatizadas sí estén, pero pocas cosas, y eso todavía no está en marcha, ¿no? La inteligencia predictiva no está en ese artículo 41. Y luego las obligaciones informativas, las obligaciones de transparencia, la verdad es que son muy escasitas, Si uno lee el 41 o lee el 13 del reglamento, se da cuenta de que no hay gran información que haya que dar. Seguramente, si uno coge la literalidad del 41.2, la información que dan
las administraciones, que es muy poca, de las herramientas que usan y cuáles son cómo funcionan esas herramientas y tal. Por ejemplo, en la resolución en las resoluciones de las instituciones de la seguridad social, seguramente hay más de lo que dice el 41.2, lo cual es curioso, ¿no? Digamos, yo creo que ahí no hay una gran transparencia. Y ahora sí que voy al final. ¿Es posible ir más lejos? Yo diría que sí. Yo creo que hay una reflexión que se ha hecho esta mañana en relación con las dificultades que tiene el modelo tradicional para funcionar con los algoritmos, para funcionar con la inteligencia artificial. Ha sido muy ilustrativa en este terreno, creo, la mesa de discriminación. Es decir, por supuesto que no hay que inventar nuevas cosas, por supuesto que no hay que inventar nuevas cosas. En la discriminación hay muchísimas cosas inventadas y sabemos perfectamente si la acción se ha de hacer así, si se ha de hacer así, etcétera, etcétera. El problema es que es probable que las herramientas tradicionales no valgan. Yo creo que también ha salido esta mañana y yo diría que en relación con este tema que estamos hablando, las herramientas tradicionales no bastan, ¿no? Yo creo que es difícil que los afectados por un algoritmo que tiene un sesgo se den cuenta de que están siendo afectados por un algoritmo que tiene un sesgo. Yo creo que esta es la gran cuestión. La gran cuestión en relación, y lo comentaba Jesús hace un momento, la gran cuestión en relación con el uso de inteligencia artificial, decisiones algorítmicas, etcétera, es la prevención. Es encontrar cómo funcionar con transparencia, que por otra parte no pasa nada. Yo creo que la reconstrucción de la doctrina administrativa ha ido en esa línea hace mucho tiempo. Andrés Boix, que es un profesor de esta casa, y escribió hace mucho tiempo una cosa sobre si son los algoritmos reglamentos, parece una locura, pero en realidad todo el trabajo, por otra parte muy documentado, estaba instrumentalizado y bueno, para que se apliquen las mismas garantías de participación ciudadana, etcétera, etcétera, en la elaboración de los algoritmos, ¿no? Yo creo que la ley 15 se mueve en esa línea. La ley 15, al que comentaba Gemma hace un momento, se mueve en esa línea. Y lo que sí que discrepo con Gemma es que solo se establezca para las administraciones. No, es que en las empresas ya está establecido en el 64 y es una obligación mucho más contundente pegar una mirada, por favor, a la ley 23, que es como evanescente, al artículo 23, que es como evanescente lo que tienen que hacer las administraciones, ¿no? Hay también algo interesante que se ha empezado a explorar, que son la ley de 2013 de buen gobierno y transparencia, ¿no? Es utilizar las reglas en materia de información de relevancia jurídica para pedir a las administraciones, que pongan sobre la mesa las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos. Abro un paréntesis, ya que hay muchos inspectores. Esto siempre he pensado que hace inexplicable por qué no todos los criterios técnicos están en la página web de la inspección. Y ahora cierro el paréntesis. Yo creo que ahí tenemos ya algunas resoluciones del Consejo de Transparencia en el cual se ha dado algún revolcón a la administración. Es muy conocida la del caso Bosco, que está todavía pendiente, creo, del recurso de apelación en relación con el bono social. Y hay una más reciente en relación con la aplicación de estos mismos señores, que es la fundación, no me acuerdo el nombre, es una fundación que se dedica a estas cosas, sobre la aplicación que utilizan en relación con la jubilación, ¿no? Que en la cual se ha estimado la queja que presentaron frente a la tesorería, que en la contestación a la tesorería no, el INS se limitó a explicar lo que todos ya sabíamos porque estaba en la resolución de 2016. Voy a concluir. Tenemos lo de la ley de transparencia y luego también el gobierno aprobó una carta de derechos digitales que tiene un artículo larguísimo sobre el comportamiento de las administraciones en relación con el uso de la inteligencia artificial y de la cosa digital, y que yo creo que vale la pena leerlo, ¿no? Porque con independencia de que haya que identificar a los órganos responsables, que es el contenido
número 1 del artículo 41 y del artículo 130, etcétera, etcétera, yo creo que ahí se habla de cómo las decisiones y actividades en el entorno digital han de respetar los principios de buen gobierno que están en la ley de 2013, cómo hay que garantizar la transparencia sobre el uso de instrumentos de inteligencia artificial, sobre su funcionamiento, alcance en cada procedimiento concreto, en particular los datos utilizados, margen de error, ámbito de aplicación y carácter decisorio o no decisorio. Hay que garantizar que se obtenga una motivación comprensible en lenguaje natural de las decisiones que se adaptan al entorno digital, etcétera, etcétera. Creo que esta Carta de Derechos Digitales, que está aprobada desde hace mucho tiempo, debería ser la guía que ilustrara el funcionamiento automático de nuestras instituciones. Muchas gracias. Enhorabuena, José María, y con puntualidad británica termina esa intervención. Y tenemos tiempo para algunas preguntas. Sí, vale, perfecto. Pues mira, por ahí levanta la mano. No, es que no me la voy a saber, ¿eh? A ver, Menos mal. es una reflexión. Bueno, buenos Venga, días a adelante. todos. Enhorabuena a todos los ponentes, porque la verdad es que la mañana ha sido muy interesante. Ayer yo no pude asistir, pero buscaré todas las grabaciones que haya, porque seguro que vamos a sacar mucho contenido de esto. Y al hilo de lo que comenta el profesor Gerlich, que la verdad es que está muy bien sistematizado, muy bien ordenado cómo actúa, ¿no? Sobre todo las actuaciones automatizadas, la base normativa que hay, ¿no? La herramienta de lucha contra el fraude, yo a mí, claro, me toca mucho eso. Sí que utilizamos algoritmos, ¿no? Pero no tanto inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo más complejo, además por lo que viene definido en el propio reglamento y por todas estas materias, ¿no? Nosotros sacamos o contribuimos en la inspección con lo que sacamos, ¿no? En la planificación de las actuaciones, es decir, lo que nosotros extraemos con la herramienta es lo que proponemos a los compañeros o les damos a los compañeros para que hagan una actuación donde es el inspector el que realiza toda la actuación comprobatoria y donde queda garantizado después, si se levanta un acta, ¿no? Todo lo que es las causas o las circunstancias por las que se detecte cualquier incumplimiento del orden social. Sí que es verdad que está muy bien explicado el tema de la transparencia. Es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, estamos trabajando mucho, ¿no? Porque es verdad que la herramienta no tiene una publicidad, ni hacia afuera se sabe muy bien qué es lo que hace, qué personas están ahí, qué tecnología usan, cómo sacamos la información. Y ahí sí que nosotros, y el organismo está muy, muy interesado en ello, estamos intentando avanzar para dar esa transparencia. Yo las actuaciones administrativas automatizadas creo que la transparencia tiene que ser absoluta. O sea, ahí no hay ninguna duda en que el administrador tiene que saber desde el origen de los datos que nosotros tenemos, cómo es el algoritmo que nosotros utilizamos para seleccionar los casos y después todo el procedimiento que se despliega. Sí que es verdad que esto es una cuestión no resuelta porque a nosotros nos genera muchas dudas. Es cuando a lo mejor se plantea o nos solicitan tener transparencia en determinadas reglas, ¿no? Que nosotros tenemos, llamamos reglas de negocio, pues por ejemplo para extraer casos de fraude en la contratación. Nos han llegado a pedir incluso hasta el código fuente que nosotros utilizamos y toda la base de datos que nosotros explotamos. Claro, si yo le doy eso a una empresa, si yo le explico exactamente lo que hago y cómo lo hago, la empresa no va a tardar mucho tiempo en coger su propia inteligencia artificial y decirle, ¿cómo hago para soslayar esto que me están mirando? Y entonces nos buscarían otra cosa. Nosotros cuando analizamos el mercado laboral, que tenemos mucha parte de estudio del mercado laboral, vemos que hay empresas que utilizan una ingeniería muy avanzada, ¿no? Para en la gestión de los recursos humanos no incumplir no caer en los incumplimientos de la normativa y dar una apariencia, ¿no? de cumplimiento. Entonces a nosotros eso nos preocupa, es una cuestión no resuelta, ¿no? Cómo podemos ser transparentes por un lado y por otro lado, pues guardarnos vamos a decir, nuestro secreto, ¿no? Nuestro fondo de armario para que el malo no se pueda beneficiar ni escapar de eso. Estamos ahí. Y sí que es verdad que también estamos avanzando mucho en el uso de lo que llamamos inteligencia artificial responsable, que lo aplicamos también a los algoritmos, que es buscar toda la explicabilidad y trazabilidad desde el principio hasta el final en todos nuestros procesos. Es decir, poder coger una base de datos, explicar de dónde vienen, pues son datos que vienen de la Seguridad Social, consolidados y no indubitados, cómo nosotros trabajamos con ellos para que no tengan ningún tipo de sesgo en el resultado que vamos a alcanzar, e incluso una vez que es la labor fundamental. Una vez que tenemos el resultado, volver a estudiar todo el proceso para saber si efectivamente lo que estábamos buscando pues no se aparta del esto. La verdad es que enhorabuena porque está muy bien explicado, las normas, no es fácil y bueno, es una reflexión más que nada, ¿no? Así.
Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo contestar Hombre, un segundito? adelante, No, por alusiones. no. Yo creo que la transparencia no llega hasta el código fuente. Al menos con la sentencia del caso Bosco, parece que el código fuente está protegido A, por la propiedad intelectual, B, por la seguridad informática y por tanto no necesariamente llega hasta ahí, pero sí que seguramente va en otra línea. De todas maneras, para que lo pensemos, hay que volver a los clásicos de cuando en cuando y entonces a lo mejor no hay que tener miedo a que se sepa qué vamos a hacer porque los malos, entre comillas, se van a acomodar a eso. No sé si me explico. Es decir, el hecho de que haya un agente de la Guardia Civil o que sepas que hay un radar te hace bajar la velocidad. Y esto yo creo que y se les da publicidad en muchas ocasiones precisamente por eso, ¿no? Esto ya venía en becaría. La economía del comportamiento, que nosotros la tenemos incluida hasta en nuestras comunicaciones, las famosas comunicaciones masivas, pues tienen algunos párrafos que van encaminados hacia la economía del comportamiento y hemos visto que eso genera efectos muy positivos. O sea, sube 7 puntos la eficacia en determinadas cosas. Exacto. Y entonces nosotros eso sí que lo vemos. Y desde la herramienta nosotros siempre habíamos querido como anticiparnos, ¿no? Vamos a lanzar algo, pues vamos a explicarlo primero y después lo lanzamos. Y eso a veces pues se puede y otras no. Pero yo creo que ahora, en este momento, en el organismo tienen clara la idea de empezar pues con la publicidad, ¿no? Que es una manera más de la transparencia, ¿no? Sin llegar al detalle, yo tampoco creo que al detalle, ¿no? Pero a veces explicar. Lo que pasa es que a veces, si no, se quedan las cosas un poco muy sencillas, ¿no? Parece que estoy cumpliendo un trámite por decirte, estoy planificando en esta campaña con esta base de datos y el objetivo potencial es cualquier sector. Entonces queda un poco flojo a lo mejor. Gracias. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una más? Profesora Fabregat, sí. Pues que lo haga todo y así, porque si no, la clausura se retrasa. Sí. Yo simplemente por alusiones voy a ser muy concreta. Quiero felicitar al profesor Jesús Mercader, que se está yendo, y al profesor Berni, que me ha encantado y creo que toda la labor que ha hecho es admirable porque es muy difícil condensar toda la parte en las diapositivas y en 45 minutos. O sea que vaya por delante mi felicitación de verdad más sincera. No me habré explicado muy bien, creo que he hecho referencia al 64. Lo que quería decir es que me llama la atención que la ley 15, que recopila todo y que recoge y vuelve a decir lo que está disperso en otras normas, cuando habla de la aplicabilidad en la empresa privada no lo he dicho. Pero ya que me has dado la posibilidad de corregirme a mí misma o matizarme, no estoy segura, creo que cuando me he sentado, creo que he dicho, cuando he hablado de la sentencia de LGTBI, creo que he dicho el Tribunal, no sé qué he dicho, no sé si he dicho el Tribunal Europeo y quería decir el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos. Vale, pues gracias, felicidades y felicidades también a Ignacio y a Adrián por el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Una más, sí, venga. Nos la digo rápido porque tenemos ya solo un minuto más. Sí, pues en menos de un minuto. Gracias. Una pregunta, ¿el reglamento de inteligencia artificial afectaría, por ejemplo, en el ámbito más administrativo, por ejemplo, a los sistemas, ¿no? Como Biogen, ¿no? Que se utilizan a nivel judicial y a nivel policial para determinar medidas de protección para las víctimas de violencia machista? Lo digo porque el Ministerio de Interior sí que es verdad que se ha negado en alguna ocasión a proporcionar el funcionamiento, criterios o el algoritmo sobre el que está construido ese sistema de Biogen y que sí que se ha detectado algún tipo de falla según alguna asociación de víctimas de violencia machista y conectado también con la transparencia. Has comentado al principio de la ponencia que te hubiera gustado comentar algunas cuestiones con el profesor Guy Davidov de la Universidad Hebrea de Jerusalén y has comentado que realmente no está porque hay un verdadero acto de cancelación y en ese sentido, ya que estamos hablando de transparencia, me gustaría que aclararas esa cuestión porque, según tengo entendido, a finales de mayo la Universidad de Valencia rompió relaciones con las instituciones educativas de Israel y ya que precisamente estamos en el ámbito administrativo, ¿no? Sacar aquí a relucir la teoría de los actos propios y yo entiendo que, ya que el profesor Guy Davidov venía en representación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, lo suyo es precisamente que este señor pues no venga en representación. Pero bueno, esta es mi valoración y quería que nos aclarara estas dos cuestiones sobre la transparencia.
Bien, la empiezo por la segunda. Yo creo que una cosa es romper relaciones con el gobierno de Israel, acusarlo de genocidio, y otra cosa es centrarse en las personas. El profesor Davidov es una persona que condena lo que está pasando allí y ya le da bastantes problemas en su tierra, y yo no veo ningún problema en que pudiera participar con nosotros una persona que es un gran experto mundial. De todas maneras, sobre este tema cada uno tiene su opinión. Respecto a lo de Biogen, no soy un experto del tema, pero diría que sí que está afectado. Ahora lo repasamos viendo, diría que sí, que este tipo de cuestiones sí que están afectadas sí que están enumeradas en el reglamento, pero no me atrevo a decirlo con certeza al 100%. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Acabamos aquí ya para seguir con la clausura. Gracias. Bueno, simplemente en la clausura protocolaria, bueno, agradecer a todos los ponentes, las magníficas ponencias. La verdad es que yo creo que ha sido muy, muy interesante. Espero que el público también lo haya considerado así. También agradecer, obviamente, al público que se haya mantenido hasta el final. Y nada más, y por supuesto, volver a agradecer eso al equipo, a todos, porque la verdad es que el Congreso no lo hacen los directores, claramente. Necesitan el apoyo tanto del departamento como concretamente, pues eso, el comité organizador. También agradecer a todos los comunicantes que han presentado, que estuvieron ayer presentando las comunicaciones y que han contribuido a la mejora de este Congreso. Y yo ya dejo la palabra a Silvia Parra, que va a clausurar el evento. Ella es la jefa provincial de Valencia de la Inspección de Trabajo. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, creo que la profesora Fabregat y también el profesor Beltrán de Heredia se refirieron al síndrome del impostor en sus presentaciones, y creo que si aquí hay alguien que verdaderamente merece ese título de impostora, soy yo, porque estaba previsto que esta clausura corriera a cargo de mi directora, la directora del organismo estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, doña Cristina Fernández, y no ha podido asistir por cuestiones de agenda, de manera que lo primero es disculparme, porque tienen ustedes que aceptarme a mí como sustituta, y en segundo lugar, y como no, pues transmitirles las excusas de mi directora, porque lamenta mucho no haberles acompañado en esta clausura. Debo también, por supuesto, agradecer a los dos directores del Congreso y a todos los participantes, ponentes y asistentes, y también a los comunicadores que en el día de ayer transmitieron sus comunicaciones, por la brillantez en la exposición, el acierto en sus planteamientos. Han sido verdaderamente pues 2 días de reflexión muy instructivos, con unos planteamientos muy inquietantes, si me permiten el adjetivo, sumamente inspiradores y apasionantes y sugerentes. Por tanto, vaya por delante también mi felicitación por el Congreso. Y por último, el agradecimiento por querer contar con la visión de la Inspección de Trabajo. Y bueno, y muy brevemente, para proceder a la clausura, pues me gustaría transmitirles también algunas apreciaciones, aunque buena parte de las mismas las han hecho tanto el profesor Gerlich como Juan Luis, mi compañero que ha intervenido en el turno de palabra anterior y que viene de Madrid y que es nuestro representante en la herramienta de lucha contra el fraude. Pero bueno, por aportar alguna valoración personal, me gustaría comentar que en los últimos años, como es obvio, pues asistimos a un vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial, con unas posibilidades que parecen no tener límites y con unas consecuencias que pueden ser sumamente revolucionarias. A ello no son ajenas las relaciones laborales, como en esta casa bien se sabe, y por extensión tampoco son ajenas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ayer un compañero también planteaba cuáles son los retos que en este sentido debemos afrontar como Inspección de Trabajo ante el avance o la implantación de la inteligencia artificial. Y yo, de manera muy sintética y resumida, los resumiría además con 2 conceptos que ha utilizado el profesor Goñi esta mañana, que serían como desafío y como oportunidad. Por un lado, como desafío, porque efectivamente pues, la digitalización y la implementación de las nuevas tecnologías, o las tecnologías, sin más, sin adjetivos, en los entornos laborales supone todo un reto para la inspección, en el sentido de que, por supuesto, el desarrollo tecnológico no impide que debamos
ser portadores de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional siempre decía el trabajador o la trabajadora no deja en la puerta de la fábrica sus derechos fundamentales. Yo añadiría tampoco los derechos básicos y tampoco aunque utilicemos herramientas de inteligencia artificial o tecnologías. Pero no cabe duda que los cambios derivados de estos desarrollos afectan al modo de cumplimiento de la normativa y, por tanto, también afectan al modo en que la inspección debe orientarse para hacer frente a los mismos. En primer lugar, podemos pensar en la extensión del teletrabajo, del trabajo a distancia o del propio trabajo a través de plataformas digitales, que ha diluido de alguna manera el concepto clásico de centro de trabajo. Hoy en día las dificultades que se plantean para la no declaración de empleo o la infradeclaración pues son numerosas y desde la Inspección de Trabajo debemos asumir nuevas técnicas también o estrategias de investigación. En este sentido, es cierto que el trabajo a través de plataformas ha supuesto pues, todo un desafío para la inspección, un cambio en nuestra aproximación a la relación laboral, en el sentido clásico de cómo articular los indicios de dependencia y de ajenidad. Y en este sentido, pues saben que fuimos pioneros con el desarrollo de actuaciones dirigidas contra estas plataformas digitales, en buena medida partiendo de la nada, de lo que llamamos el folio en blanco, aunque también es cierto de la mano siempre de la academia y del avance, porque de hecho al profesor Todolí se le cita en esas primeras actas de infracción como un referente y alguien pionero o visionario en esta materia, cuando nos orientaba a la importancia de la marca y a la necesidad de la reputación digital, la importancia de todas estas cuestiones. Y por tanto, pues aquí quiero también pues, poner en valor esta comunión entre la academia que ustedes representan y la administración laboral. Quería apuntar que supone la inteligencia artificial, los retos tecnológicos, un reto para la función inspectora que desarrollamos, y esto se lleva a cabo tanto en el cómo, como les he indicado, en esa dilución del centro de trabajo, pero también en el antes y en el durante de la relación laboral. Por un lado, en el antes, las profesoras Fabregat y Ginés lo han expresado con rotundidad. Tenemos un riesgo cierto de discriminación en el acceso al empleo que se subraya o se profundiza con el uso de algoritmos y de inteligencia artificial, y para ello pues, la Inspección de Trabajo también tiene que enarbolar sus herramientas para ser un dique de contención ante posibles discriminaciones que se puedan llevar a cabo en ese ámbito del acceso al empleo, que es especialmente vulnerable. Y por otro lado, durante la relación laboral, el uso de estas tecnologías puede determinar que se asignen tareas a unos trabajadores y no a otros, que se pueda medir el tiempo de trabajo, que se pueda evaluar el desempeño, y todo ello conlleva o puede conllevar riesgos desde el punto de vista de los riesgos especialmente psicosociales, pero también en cuanto a incumplimientos en materia de jornada, en materia salarial. Y, cómo no, también verificaremos que se cumplen los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores. Y en este sentido, pues fue el artículo 64, con el empuje que nos dio la ley Rider, el que permite, pues desde la Inspección de Trabajo, comprobar que se cumple con este precepto. Esto sería como desafío a lo que nos enfrentamos desde Inspección de Trabajo, todo el uso de la inteligencia artificial. Pero les decía que también supone una oportunidad, y en este sentido es en el que ya apuntaba Juan Luis en su intervención. Tenemos una oportunidad para llevar a cabo una actuación inspectora más eficaz y más adecuada. Y aquí no se suele mencionar, pero yo creo que es muy relevante recordar el artículo 103 de la Constitución española, que establece el deber de las administraciones públicas de velar por el principio de eficacia. Tenemos que ser eficaces, y el fraude o los incumplimientos laborales son totalmente desbordantes. Por tanto, tenemos un deber de acertar en el tiro, si me permiten la expresión. Tenemos que ser eficaces y, por tanto, este avance tecnológico y el uso de las herramientas de Big Data lo que nos permiten es ser efectivamente más rigurosos, más precisos en la selección de las empresas a investigar.
hay un segundo aspecto junto a este, que sería el de las actuaciones extensivas, que pensaba que el profesor Gerlich le daría mayor énfasis en su actuación, pero ya está aburrido de nuestras cartas y las misivas que dirigimos constantemente en multitud de campañas inspectoras y que vienen a ser simplemente una comunicación. Aquí cuidamos mucho la terminología, no hablamos de advertencias ni de requerimientos que pudieran tener una repercusión a efectos posiblemente de agravación de la sanción en caso de incumplimiento. Hablamos de comunicación en virtud de las cuales se indica a las empresas que parecen incurrir en una serie de indicios constitutivos de infracción administrativa y se les da un plazo para la posible subsanación de las deficiencias detectadas y en caso contrario se les informa de que serán posiblemente objeto de una nueva actuación en el futuro. Y hay una tercera rama dentro de esta ventana de oportunidad que implica la inteligencia artificial para la inspección de trabajo, que vendría a ser las actuaciones administrativas automatizadas. Efectivamente, nuestra base legal es el artículo 41 de la Ley 40 de 2015. Al menos desde 2015 tenemos esta oportunidad, aunque el profesor Gerlich se remontó incluso al año 92. Y luego ha supuesto un desarrollo y una modificación tanto de la LISOS como de nuestro reglamento de procedimiento, el Real Decreto 928 de 1998, y por tanto, digamos que legalmente en los términos jurídicos todo estaría preparado para el desarrollo de estas actuaciones administrativas automatizadas, aunque ya les digo que a día de hoy todavía no se han puesto en marcha. Lo que sí que estamos llevando a cabo, bueno, y en todo caso, aunque no, bueno, es lo anterior, las extensivas. Lo que cuando se pongan en marcha, lo que sí que les quiero dejar bien sentado es que son actuaciones en las que no se requiere la intervención directa de un funcionario o funcionaria, pero en las que no hay una reducción en ningún caso de las garantías jurídicas de los administrados. Y en todo caso, comparto la tesis que manifestaba el profesor Gerlich de que no sería de aplicación el reglamento de inteligencia artificial por cuanto no se basan en técnicas de inteligencia artificial, al menos generativa, sino en el uso de minería de datos, un análisis de bases de datos que tenemos muy potente, en la que confluyen diferentes fuentes de información y a las que la Inspección de Trabajo pues, tiene legítimo acceso en el uso, en el ejercicio de su función y por tanto, pues bueno, que quedaría al margen. Y ya para concluir y no demorar más porque tienen ustedes verdadero mérito, son aquí la auténtica resistencia de la universidad porque estamos en un viernes ante un fin de semana largo y comienza el verano. Quiero concluir con una única idea que considero fundamental y es que se ha hablado de nanotecnología, de algoritmos, de inteligencia artificial a lo largo de estos días y yo creo que no hay nada más moderno que seguir reivindicando el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social porque ello implica el cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras, que son la inmensa mayoría de la población de nuestro país, y implica cumplir con un derecho al trabajo digno y decente. Y con ello, muchas gracias por su paciencia. Doy por concluido, por clausurado el Congreso.